Mira, el Ministerio Público el fin de semana pasado puso en marcha un proceso de investigación que lo ha bautizado como Operación Coral. Fauna marina. Y ese proceso de investigación, obviamente que se focaliza alrededor de un estamento militar y que por primera vez en los últimos 40 años se pone en marcha un proceso de esa naturaleza. Y lo digo en los últimos 40 años porque hay que recordar que a raíz de la salida del gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, se puso en marcha un proceso de investigación que involucró a importantes estamentos militares del país, incluyendo al entonces ministro de las Fuerzas Armadas, Manuel Antonio Cuervo Gómez, y otros jefes militares que se vieron envueltos en supuestos actos de corrupción, y que recuerdo que y hay que recordar parte de todos esos interrogatorios y ese juicio que lo presidía la 7ª Cámara Penal del Distrito Nacional, encabezada por el juez Severino, que luego resultó que era un alto oficial en ese momento también de la propia Policía Nacional, y que el juez Severino... Oficial no. Él llegó a segundo teniente de la policía. Fíjate, segundo teniente, los Castillos lo hicieron juez, porque ese juicio a Jorge Blanco, al general Cuervo Gómez, etcétera, fue un juicio mitad político y mitad personal. Pero te quería dar el dato de que el magistrado Severino llegó a segundo teniente de la policía. Así es, don Álvaro. Y yo quiero tomar eso como referencia y quiero hacer ubicar eso como parte del contexto histórico, porque no es la primera vez que un alto jefe militar es llevado al banquillo de los acusados por expedientes que tienen que ver o que involucran elementos de caso de corrupción. Ahora bien, la investigación que está desarrollando el Ministerio Público es importante, es interesante y se enmarca dentro de lo que es la visión del presidente Luis Abinader. Y quiero dejarlo claro, porque el presidente incluso en el día de ayer, cuando se puso en puesta en circulación lo que es un nuevo reglamento de ética gubernamental, donde él incluso exhortó a que aquellos funcionarios que no se sometieran a las nuevas normativas de la ética, de la transparencia y de romper con práctica, así mismo lo dice textualmente, con práctica del pasado, que renuncie y que se vaya para su casa. Y él lo dice textualmente, y el concepto práctica del pasado es el elemento para mí más importante. La corrupción en la República Dominicana tiene distintas vertientes. Hay una corrupción administrativa, que es un robo vulgar de los recursos del Estado, pero hay una corrupción sistémica que ha empañado y ha amparado el Estado dominicano. Y cuando hablo de sistémica, hablo de corrupción sistémica. Es un sistema de corrupción estructurado por el propio Estado. Y yo siempre he dicho que el Estado no se puede prevalecer nunca de su propia falta. Entonces, una cosa es usted romper con esos esquemas de corrupción sistémica que tiene el Estado dominicano, y otra cosa es la lucha contra la corrupción administrativa, y parecería que lo que estoy planteando es algo contradictorio. Por eso digo que es interesante y es importante lo que ha colocado el Ministerio Público en contexto en estos momentos. Y yo diría, y voy a utilizar la excepción como siempre lo ha hecho don Álvaro, por lo menos para salvaguardar la forma. Salvo honrosas excepciones, aquí no hay un solo jefe militar, no hay un solo general, oficial general, que pueda justificar la fortuna que tiene basado en el criterio del salario. No hay un solo jefe militar, óigame lo que le estoy diciendo,
en la República Dominicana. Yo creo que usted es un poco extremista. Salvo honrosas excepciones. Las excepciones usted se queda con ellas. Sí, pero ¿cuántas son las excepciones? No, usted le pone el número usted se lo pone. Si el punto de vista usted cree que esas excepciones es el 50%, bueno, no. es el 50%. Si usted cree que es el 5%, póngale el 5%. Si cree que es el 1%, póngale el 1%. Pero estoy dejando el beneficio de la duda para que el que no ha cometido lo que yo he dicho no se sienta aludido. Porque hay oficiales que son honestos y que son serios y que están pasando mucho trabajo. Eso están dentro de esas honrosas excepciones. La mayoría. Y usted pone la mayoría, perfecto, no hay problema. No, es que son la mayoría. Pero que yo no le estoy, pero si usted quiere ponerle la mayoría, póngale la mayoría. Exacto. Para otra persona no son la mayoría. Por eso hablo del beneficio de la duda, porque no quiero ser injusto. Y deja las honrosas excepciones a la interpretación de cada persona, al criterio de cada persona. Yo lo que no voy a hacer aquí, como dijo la Iglesia Católica, que todos los periodistas son chantajistas. No voy a decir eso. Yo tampoco voy a decir que todos los sacerdotes son pedófilos. Claro. Imposible. Entonces, que son pederastas. Yo no voy a decir eso. Ni voy a decir que la alta oficialidad de nuestras Fuerzas Armadas toda es corrupta. Ahora, hay un sistema dentro de las propias Fuerzas Armadas. Hay un sistema dentro de las propias Fuerzas Armadas que para los propios oficiales y suboficiales, los que aspiran a ingresar a las Fuerzas Armadas, desde el punto de vista de ellos, eso no se constituye un sistema de corrupción, sino porque forma parte de las entrañas internas de esas instituciones policiales. Te voy a poner en un lugar para ayudarte. Yo le voy a poner el ejemplo más sencillo lo voy a poner. Y no un acto de corrupción, lo voy a señalar. No, pero voy a poner un ejemplo. Guardia? Anteriormente, los especialismos prácticamente no existían. Prácticamente no existían los especialismos. Bueno, llegó el momento en que tú tienes que agarrar y decir que tú no puedes pagarle porque yo sea general del Ejército, de la Marina o de la Fuerza Aérea y yo voy a ser director de tal departamento, no puedo tener el mismo nivel de salario. Entonces decidieron y se le decidió colocarle el salario al director. Pero al mismo tiempo se decidió que cuando a ti te pensionaran, te pensionan como un derecho adquirido por el último salario. El más alto. El más alto. Sí, ¿y qué tiene eso de no, yo le voy a poner de malo? No. ¿Qué tiene eso? No le estoy diciendo que bueno o malo. Ahora, de cuestionable. ¿Qué ha ocurrido tradicionalmente? Bueno, Nayib... No, a mí no me ponga de ejemplo. Nayib va como jefe de la policía. No, a mí no me ponga de ejemplo. Pero Nayib resulta que Felipe y Nayib son amigos, pero Nayib también es amigo de Rosendo y tiene un compromiso. Entonces Nayib me llama y me dice, Felipe, ven acá. Te voy a designar por 6 meses, que es lo que establece el reglamento interno de la policía, como director de relaciones públicas. Porque esa posición tiene un salario de 250,000 pesos para que cuando a ti te pensionen, te vayas con ese salario. A los 6 meses, Rosendo, para que te ayude, óigame el concepto, para que te ayude te voy a poner en tal o cual posición. Entonces, yo no soy policía. A lo que me refiero, Nayib, estoy poniendo un ejemplo, a lo que es el sistema. Ahora, esa ayuda se va traspasando de arriba a abajo. El Ministerio de Interior y Policía ha hablado de hacer una auditoría a la policía. Y yo creo que la auditoría tiene que comenzar, no solamente por la policía, si lo que queremos es romper con este sistema. Es comenzar por todo. Y que el ministerio diga, bueno, dígame cuántos policías y militares están bajo servicio de protección civil. ¿Cuántos policías y militares tenemos nosotros en este momento en las calles, pero sobre todo en la policía preventiva, sobre todo en las principales plazas comerciales, trabajando al servicio del sector privado? Y pregúntenle a esos policías que están ahí, ¿bajo qué modalidad están ahí? O pregúntenle a esos militares, ¿bajo qué modalidad están en un banco? O pregúntenle a esos militares que están ahí, ¿bajo qué modalidad están en una área especializada del Estado? Escúchame, Felipe. Yo estoy de acuerdo que tengan otro trabajo, que sería, en términos criollos, una defensa. Porque todos sabemos, por ejemplo, que el policía, el guardia, lo que sea,
el guardia de cualquiera de las fuerzas castrenses. Bueno, son personas que ganan poco dinero. Se ha hablado mucho de esto, incluso de reformar las cosas para que tengan mejores salarios, pero aún así la vida muy cara, muy costosa. Entonces yo creo que no le hacen daño a nadie, se benefician ellos y benefician su familia si trabajan para una empresa, para un supermercado, para un banco, para la compañía que sea, ¿verdad? Porque no es para trabajar para elementos malignos, para elementos terroristas. No, es trabajar para empresas establecidas que sirven a los intereses del país. Yo creo que no se les debe condenar, no se les puede ni siquiera criticar, porque están haciendo algo. ¿Para qué? Para equilibrar sus entradas. Totalmente de acuerdo con usted, don Álvaro, y yo creo que debería, por eso hablamos de la transparencia, y yo creo que se debería crear, a propósito de la reforma policial, una ley, un artículo, una normativa específica donde el policía se le permita desarrollar una labor paralela, pero de manera institucional. ¿Para qué? Para evitar lo que está ocurriendo ahora. Porque que nosotros queremos corregir un problema sistémico y mucha gente no entiende las derivaciones de la corrección de un problema sistémico en la forma en cómo se está haciendo. Y yo lo que digo es lo siguiente: ¿bajo qué modalidad están un policía o un militar, llámese como se llame, adscrito a un servicio de carácter privado, no público? Ustedes saben todo bajo qué modalidad está, porque se supone que los guardias y los policías deben de estar en los cuarteles haciendo un servicio público, no privado. Entonces no es casual que nosotros tengamos en plazas comerciales, pero explique usted 15 y 20, 15 y 20, a quien le estoy dirigiendo el mensaje lo conocen y saben. Ah, bueno. Y al país no. Y el país lo sabe. No, el país no tiene por qué saber. Usted abre su micrófono. El país no tiene por qué saber. El país lo sabe bajo qué modalidad. Usted debe el país explicar sabe bajo qué modalidad. Y de qué se trata. Y el Ministerio Público debe también investigar bajo qué modalidad están. Porque si usted tiene miedo, entonces no empiece a tratar un tema. No. Si usted no va a profundizar, y no va a dar detalles de un tema que usted trata, mejor no lo trate. Se están dando por la orilla. Entonces, ¿cuál es el miedo? Entonces, eso es lo principal. Ahora, ¿queremos resolver el problema? Mire, vamos a modificar la ley, vamos a permitir que cada policía en su tiempo de hora libre, que ya no va a trabajar 72 horas corridas o 48 horas corridas, se le permita que va a trabajar 8 horas, y como va a trabajar 8 o 9 horas a un servicio incluso, perdóname que te interrumpa de nuevo, demasiadas interrupciones de mi parte, don Felipe. Por ejemplo, en la primera democracia del mundo, ¿verdad?, donde se respetan, bueno, las instituciones, sobre todo las instituciones castrenses, policiales, etcétera, Estados Unidos de América, eso incluso está permitido. Por ejemplo, un oficial de la policía, ¿verdad?, después que termina su servicio, ¿verdad?, en su institución, ¿verdad?, está autorizado para trabajar en una empresa privada. Así es. Lo que pasa, don Álvaro, que aquí el Estado le paga a los policías para que trabajen en empresa privada. Y la empresa privada le paga a los jefes de los policías para que le manden entonces los policías a trabajar en empresa privada. Y eso forma parte de algo que es sistémico. Y que para cualquier director, no importa, no estoy hablando de estoy hablando de la institución como tal, como puedo hablar también del ejército, de la Fuerza Armada, de cualquier institución. Se ve como algo normal, pero es un tema sistémico. Entonces nosotros no estamos atacando el problema sistémico que hay en la República Dominicana con lo que cuando abordamos el tema militar. ¿Usted tiene algo nosotros en contra de los guardias? Tomando el tema, no. Yo no tengo nada en contra de muy por el contrario. Muy por el contrario. Llévatelo, corre, un gancho,